Hoy deseo abordar un principio esencial para experimentar una vida repleta de significado y propósito. En el entorno actual, muchos parecen priorizar la búsqueda del éxito, la satisfacción y la felicidad. ¿Te has cuestionado alguna vez lo que verdaderamente implica llevar una vida completa? ¿Cuál debería ser nuestra búsqueda primordial para que el resto se organice adecuadamente, Jesús? Con su infinita sabiduría, es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que nos dejó un mensaje que transforma la visión sobre lo que consideramos relevante. Primero, buscad su reino y su justicia, y todas estas cosas se os darán por añadidura. Esta frase nos invita a situar a Dios en la cúspide de nuestras prioridades, a valorar lo espiritual sobre lo material, y a confiar en que al colocarle en el núcleo de nuestras existencias, todo lo demás se alineará. Hoy is less than #0. 5 numeral es mayor que te animo a que pienses en esta verdad tan profunda. No se trata de simple escucha, sino de experimentar una transformación auténtica que te acerque a lo que Dios ha planeado para ti. En este video, indagaremos sobre cómo priorizar a Dios no solo te guía hacia una vida más plena, sino que además te ofrece paz, sentido y dirección. Si aún no has suscrito al canal, me gustaría invitarte a hacerlo. Al hacerlo es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor, que te unes a una comunidad que anhela fortalecer su fe y crecer espiritualmente. Y tu respaldo es fundamental para expandir este mensaje a un mayor número de personas. Este video ha sido creado pensando en ti, para ayudar a responder a preguntas profundas sobre el propósito y la plenitud existencial. Acompáñame en este viaje, y juntos descubriremos el verdadero secreto para vivir confiados en las promesas de Dios. Muchos pasan su vida buscando la plenitud en erróneos lugares. Se esfuerzan por alcanzar éxitos profesionales, acumular riquezas o hallar la felicidad en relaciones interpersonales. Sin embargo, aunque estos elementos pueden ofrecer instantes de alegría, raramente llenan el profundo vacío del alma. Jesús, con sus palabras simples pero impactantes, nos mostró el punto de inicio para nuestra búsqueda en el reino de Dios. Nos enseñó que cuando Dios ocupa el primer lugar en nuestras vidas, lo demás llega como un regalo. Si el corazón humano se enfoca en lo efímero, siempre habrá inquietud, descontento y fatiga. Nos esforzamos sin cesar. Buscamos reconocimiento. Deseamos tener más es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que, pero la paz parece siempre esquiva. No obstante, al reordenar nuestras prioridades y colocar a Dios en el centro, sucede algo notable. Nuestra perspectiva se eleva por encima de lo terrenal y comenzamos a discernir lo que realmente tiene valor. El versículo de Mateo 6:33 no es simplemente una promesa, sino una estrategia divina para vivir de manera equilibrada. Esto no implica que debamos renunciar a nuestras responsabilidades o sueños. Es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que sino que todo eso debe estar bajo el dominio de Dios. Nuestro trabajo, nuestros planes, nuestras relaciones tienen que alinearse con su voluntad.
Un ejemplo claro de este principio es la historia de Salomón. Cuando Dios le ofreció el privilegio de solicitar lo que quisiera, no eligió bienes materiales, poder ni venganza contra sus adversarios. Salomón pidió sabiduría para gobernar con equidad. Esta elección fue tan grata al Señor que, además de la sabiduría, le otorgó todo lo que no había solicitado: riquezas, honor y paz en su gobierno. ¿Por qué? Porque colocó a Dios como prioridad. Este relato nos entrega una enseñanza clara. Cuando nuestras prioridades se alinean con el reino, Dios se encarga de lo demás. No se trata de una fórmula mágica, sino de llevar una vida basada en la fe, la obediencia y la certeza de que su provisión nunca falla. En medio de nuestras batallas diarias, cuando sentimos que nos sobra tiempo, recursos o fuerza es menor que numeral 0, 5 numeral es mayor que el secreto, no radica en apresurarnos, sino en detenernos y cuestionarnos: ¿qué realmente ocupa el primer lugar en mi existencia diaria? Lo que esté en primer lugar influenciará el rumbo del resto. Ahora que tenemos claro cuánto es esencial colocar a Dios en primer lugar, analicemos cómo esto modifica nuestra percepción sobre las necesidades cotidianas. Buscar primero el reino de Dios no implica desatender nuestras necesidades o adoptar una actitud desconectada de la realidad. Por el contrario, significa situar a Dios en el centro de todo. En decisiones, prioridades y anhelos. Es vivir anclados a la tierra, pero con el corazón elevado hacia el cielo. Es entender que nuestras necesidades están atendidas por aquel que conoce cada aspecto de nuestra vida. Cuando priorizamos su reino, aprendemos a vivir conforme a los valores celestiales: amor, verdad, humildad y justicia. Esto transforma no solo nuestras decisiones, sino también nuestras emociones. Su justicia implica actuar correctamente delante de Dios, confiando y obedeciendo, incluso cuando no asimilamos todo. Frecuentemente, pensamos que preocuparnos equivale a ser responsables. Sin embargo, la preocupación incesante solo agota el alma. Nos arrebata la alegría del momento presente y nos sumerge en pensamientos de carencia y control. Sin embargo, Dios no nos convocó a cargar esas angustias solos. Filipenses 4:6 nos recuerda: no os inquietéis por nada, sino que en todo, a través de oración y súplica, presentad vuestras peticiones ante Dios. Él nos invita a soltar, no a retener. Vivir por fe no significa ignorar nuestras necesidades humanas, sino reconocer que Dios tiene un conocimiento más profundo de ellas y sabe cómo satisfacerlas. Esto se ilustra en la historia del profeta Elías. Luego de anunciar el juicio de sequía sobre Israel, 1 Reyes 1:7-1, él mismo se vio afectado por esa crisis. No obstante, no fue dejado a la deriva. Dios lo dirigió al arroyo de Kerit y lo sustentó allí. Los cuervos le traían pan y carne por la mañana,
y pan y carne por la tarde. Y él se hidrataba del arroyo. 1 Reyes 1:7-6, en un periodo de escasez. Elías experimentó la provisión constante de Dios. No se desesperó buscando soluciones humanas. Él siguió obedeciendo, confiando y recibiendo. Y este principio sigue aplicándose a nosotros hoy. Cuando optamos por la obediencia en vez del temor y la fe en lugar del control, hallamos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, ¿qué pasaría si en lugar de vivir angustiados, optáramos por tener una confianza profunda en que Dios provee cada día? Tal vez viviríamos más serenos, más agradecidos, más fieles. Porque cuando ponemos el reino de Dios y su justicia en primer plano, nuestras necesidades no se ignoran, sino que se colocan en manos confiables. Y es en ese punto de entrega total donde hallamos la paz que tanto anhelamos. Esta confianza solo puede surgir de una verdadera comunión con Dios. Así que analicemos cómo nuestra relación con Él afecta directamente nuestra plenitud. Buscar el reino de Dios implica una transformación profunda en cómo entendemos la vida espiritual. No se trata únicamente de seguir ciertos rituales o normas externas. Se trata de establecer una relación personal con Dios, una conexión íntima que trasciende lo superficial. Si solo nos distraemos con las apariencias o las obligaciones religiosas, podríamos desatender lo más crucial: nuestra relación con Dios mismo. Sin esa conexión auténtica, es menor que numeral 0. 5 numerales mayor, que no hay crecimiento espiritual, genuino, ni paz perdurable. Jesús nos enseñó que la vida eterna no radica en cumplir mandamientos, sino en conocer al Padre y a su Hijo Jesucristo. En Juan 1:7-3, Él afirma: este versículo enfatiza que el objetivo de la vida cristiana es conocer plenamente a Dios, no simplemente seguir un conjunto de tradiciones. El conocimiento de Dios excede la mera acumulación de información religiosa. Se trata de una experiencia vital, de caminar junto a Él, de reconocer su voz, experimentar su amor y vivir acorde a su voluntad. Una de las enseñanzas más potentes que Jesús nos proporciona en la Biblia se destaca en el contraste entre María y Marta. Mientras Marta se ocupaba de los quehaceres del hogar y las responsabilidades cotidianas, preocupada por los detalles superficiales, María optó por sentarse a los pies de Jesús. Es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que escuchando con atención su mensaje. En ese instante, priorizó lo eterno sobre lo temporal. Jesús, al percibir la inquietud de Marta, le manifestó: María ha elegido la mejor parte, que no le será quitada. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre cuál debe ser realmente nuestra prioridad. Las responsabilidades diarias son significativas. Es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que, pero no deberían robarnos lo más esencial: el tiempo para estar en la presencia de Dios, oír su voz y fortalecer nuestra relación con Él.
Jesús no condenó la labor de Marta, sino que subrayó que lo que María eligió era lo que no puede ser despojado, la profunda comunión con Dios. Esta enseñanza de Jesús nos recuerda que, aunque las demandas cotidianas son inevitables, es crucial que nuestra vida espiritual esté por encima de todo, ya que es lo que nos brindará verdadera paz y fortaleza para afrontar cualquier adversidad. Es sencillo caer en la trampa de hacer mucho en nombre de Dios sin la motivación adecuada o sin un corazón conectado a Él. Las actividades religiosas, aunque son buenas, es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que no sustituyen la intimidad con el Señor. Sin esta conexión genuina, nuestras acciones pueden volverse vacías o carentes de verdadero propósito. Cumplir con las expectativas externas podría proporcionarnos una sensación de logro, pero solo la relación con Dios aporta satisfacción duradera y crecimiento espiritual auténtico. Es en ese espacio de intimidad donde hallamos la verdadera plenitud. Si realmente anhelamos conocer a Dios es menor que Cardinal 0, 5 numeral es mayor, que es fundamental también comprender cómo su reino se manifiesta en nuestra vida diaria. Cada acción, cada pensamiento y cada decisión puede ser una manifestación de ese reino que Él ha establecido en nosotros, transformando nuestra forma de vivir y relacionarnos con el mundo. El reino de Dios no es solo una promesa por venir, sino una realidad que comienza a manifestarse en el corazón de cada creyente que vive según sus principios. Jesús no describió el reino de Dios como un evento que ocurriría solo al final de los tiempos, sino como una realidad que ya se manifestaba en su ministerio y que podía ser vivida en el día a día por sus seguidores. El reino de Dios se inicia en el corazón, transformando a aquellos que se entregan a Él y que desean vivir de acuerdo con sus principios. En 1 Corintios 4:20, Pablo nos recuerda que el reino de Dios no se limita a palabras es menor que numeral 0, 5 numeral es mayor que, sino que se basa en poder. Este pasaje nos enseña que el reino no es algo meramente teórico o verbal, sino una realidad palpable y transformadora. El poder del reino se revela en la vida cotidiana, en nuestras elecciones, comportamientos y en las acciones que llevamos a cabo. No es suficiente con hablar del reino, es necesario vivirlo. Es a través de nuestras acciones que demostramos la presencia del reino de Dios en medio de nosotros y en nuestro interior. Jesús mismo enseñó que el reino estaba ya activo durante su ministerio. No solo compartía enseñanzas sobre el reino, sino que lo encarnaba en cada milagro, en cada acto de perdón y en las vidas que liberaba del sufrimiento. Mediante la sanación de enfermos, el perdón a pecadores y la liberación de cautivos es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que Jesús evidenció que el reino de Dios está cerca, no distante. Su vida fue un testimonio constante de lo que significa vivir bajo el reino de Dios. Y como creyentes, nos corresponde seguir su ejemplo. La manera en que vivimos debería reflejar la presencia del reino de Dios en nuestras vidas al tratar a los demás, al enfrentar desafíos
y al esforzarnos por vivir conforme a los principios del Evangelio. Los valores que caracterizan este reino son la misericordia, el perdón, la justicia, la paz y el amor. Y cuando vivimos conforme a ellos, somos testigos de su poder en acción. Al actuar según estos principios, participamos activamente en la expansión del reino aquí en la tierra. Cada acto de bondad, cada decisión que emana del amor y la justicia de Dios, contribuye a hacer presente su reino en el ahora. Para que este reino crezca en nosotros, es esencial aprender a rendirnos al gobierno de Dios en cada elección que hacemos, reconociendo que su voluntad debe guiarnos en todo momento. Buscar el reino implica soltar el control, permitir que Él dirija nuestras decisiones y confiar plenamente en su dirección. La vida cristiana trata de someter nuestra voluntad a la de Dios, no de actuar a nuestra manera. Frecuentemente, en nuestro día a día, luchamos por mantener el control de nuestras circunstancias, particularmente cuando nos enfrentamos a situaciones inciertas o complicadas. Sin embargo, ceder el control a Dios es el primer paso hacia una vida auténticamente libre. Proverbios 3:5 nos recuerda: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Esta invitación nos anima a confiar en Dios, aunque no entendamos del todo los caminos que Él ha trazado. Depender de su sabiduría y soltar nuestra dependencia del entendimiento humano es crucial para vivir bajo su soberanía. Al hacerlo, experimentamos una paz que sobrepasa todo entendimiento, sabiendo que el control está en manos del Creador, quien tiene el plan perfecto para nuestras vidas. Un claro ejemplo de confianza y obediencia lo encontramos en la historia de Gideón. En Jueces capítulo 6, Dios llamó a Gideón para liberar a Israel del dominio de los madianitas. En ese momento, Israel sufría enormemente, y Gideón, proveniente de una familia humilde, no se veía capacitado para una misión tan monumental. Cuando el ángel del Señor se le apareció, estaba escondido. Es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que trillando trigo en un lagar para protegerse de los enemigos. A pesar de su temor, Dios lo llamó hombre valiente, lo cual sorprendió a Gideón, quien se cuestionaba cómo podría ser utilizado por Dios si su familia era la más pobre y él, el menor de su hogar. A pesar de sus inseguridades, Gideón siguió el llamado de Dios. Con fe, pidió señales que confirmaran que realmente era Dios quien le hablaba. En un momento clave, preparó un sacrificio y Dios envió fuego para consumir la ofrenda, confirmando su presencia. A partir de ahí, Dios le instruyó reducir su ejército de 32,000 a solo 300 hombres, para demostrar que la victoria no dependía de la fuerza humana, sino de su intervención divina. La fe de Gideón fue puesta a prueba de diversas maneras, pero él siguió las instrucciones de Dios con valentía. A pesar de contar con un ejército tan reducido, confiaba en que Dios le concedería la victoria. Gracias a su obediencia,
Dios lo llevó a la victoria sobre los madianitas, y el pueblo de Israel pudo ser liberado. Esta historia muestra cómo Dios elige a aquellos que, aunque pueden sentirse débiles e inadecuados, confían en su poder y responden a su llamado. La fe de Gideón no se basó en su propia fortaleza o en el número de soldados, sino en su total confianza de que Dios cumpliría sus promesas de formas inesperadas. ¿Hay alguna área de tu vida en la que aún luchas por mantener el control a veces? Nuestros temores, inseguridades o expectativas nos hacen aferrarnos a ciertas partes de nuestra vida. No obstante, es menor que numeral 0, 5 numeral. Es mayor que solo cuando entregamos esas áreas. A Dios alcanzamos la verdadera libertad y un sentido de propósito. El control que tanto anhelamos tener sobre nuestras circunstancias se convierte en una carga que nos limita de vivir en plena conformidad con la voluntad de Dios. Ceder el control nos brinda la oportunidad de vivir con sentido y propósito. Al permitir que Dios guíe nuestras decisiones, nuestras elecciones se alinean con su plan perfecto, dirigiéndonos hacia el siguiente aspecto fundamental del reino de Dios. Este reino no solo nos proporciona un propósito durante nuestra existencia, sino que también nos conecta a un propósito eterno. Mientras que el mundo nos insta a vivir por un éxito temporal, el reino de Dios nos llama a tener una visión eterna. Cada acción que tomamos es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que cada decisión que hacemos. Puede tener un significado trascendental si comprendemos que estamos cumpliendo con un plan divino mucho más grande que nuestras propias hazañas. Efesios 2:10 nos recuerda que somos creación suya, hechos en Cristo Jesús, para realizar buenas obras. Esto significa que Dios nos ha diseñado con un propósito específico, para realizar acciones que reflejen su amor y su gloria en el mundo. Cada día es una oportunidad para vivir de acuerdo a este propósito. Cuando nos concentramos en cumplir la voluntad de Dios, nuestras vidas se alinean con su plan eterno. Y cada tarea, por más pequeña que parezca, adquiere un nuevo significado. La historia de José en el Antiguo Testamento ilustra de forma poderosa cómo, incluso en medio del sufrimiento, podemos darnos cuenta de que nuestras vidas tienen un propósito mayor. José fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente. A pesar de las adversidades y el dolor, nunca perdió de vista el plan que Dios tenía para él. Al final, cuando sus hermanos se acercaron a él en busca de ayuda, José les dijo: «Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien, para lograr lo que hoy vemos, para dar vida a mucho pueblo». José entendió que su sufrimiento y sus difíciles circunstancias eran parte del plan divino para salvar a muchas personas, incluyendo a su familia y a toda una nación. Te invito a reflexionar. ¿Cómo se modificarían tus prioridades si vieras cada día como una oportunidad para cumplir el propósito eterno de Dios? Si realmente creyeras que cada momento de vida tiene valor ante los ojos de Dios, ¿qué cambios efectuarías en tus decisiones? Es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que actitudes y forma de vivir. Vivir con un propósito eterno
transforma nuestra perspectiva sobre nuestras circunstancias, haciéndonos conscientes de que nuestras vidas tienen un impacto que trasciende el tiempo presente. Al vivir con propósito, también estamos llamados a influir positivamente en los demás. La forma en que vivimos según el reino de Dios no solo transforma nuestras vidas, sino que tiene el potencial de inspirar y edificar a quienes nos rodean. Cada acción puede representar una semilla sembrada en el corazón de otro. Cada palabra puede ser una oportunidad para reflejar el amor de Cristo. Ser parte del reino de Dios no solo nos cambia a nivel personal, es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor, sino que también nos convierte en instrumentos para afectar el mundo que nos rodea. Jesús nos invita a ser luz en medio de la oscuridad, a reflejar su amor y verdad a través de nuestras acciones. Es esencial vivir conforme a los principios del reino, demostrando con acciones reales lo que proclamamos con nuestras palabras. Mateo 5:1-6 nos aconseja dejar que nuestra luz brille ante los demás, para que observen nuestras acciones bondadosas y glorifiquen a nuestro Padre Celestial. Esta cita enfatiza el valor de nuestras conductas cotidianas como medio para honrar a Dios. Lo que se plantea aquí no es realizar buenas obras para ser admirados, sino más bien que otros puedan ver en nosotros un reflejo del carácter divino. Así, sin acercarse Él. Cada elección que hacemos para actuar con rectitud, mostrando amabilidad, compasión, honestidad y humildad, se convierte en un reflejo de la luz de Cristo en un mundo que frecuentemente se encuentra en penumbras. Un notable ejemplo de fidelidad y rectitud puede observarse en la vida de Daniel. A pesar de ser exiliado en una nación ajena, lejos de su gente y su cultura, Daniel jamás cedió en sus convicciones. En Babilonia, rodeado de una sociedad que rendía culto a deidades ajenas y que violaba las leyes de Dios, él eligió mantener su fe inquebrantable. A pesar de la presión para conformarse a las costumbres de la cultura babilónica, no permitió que su identidad como seguidor del Dios de Israel se debilitara. Daniel demostró un nivel de integridad y sabiduría que lo diferenció de los demás, incluso de los funcionarios más prominentes del reino. Su carácter reflejaba una profunda conexión con Dios, la cual le confería una sabiduría extraordinaria que impactó tanto a su entorno como a los soberanos de Babilonia. Su testimonio fue tan contundente que, ante los desafíos, nunca vaciló en dirigirse a Dios en oración, incluso arriesgando su vida. La célebre historia en que fue arrojado a la fosa de los leones por negarse a cesar su oración es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor, que es un claro testimonio de su fe inquebrantable. A pesar de las amenazas y las dificultades, Dios cuidó de Daniel, manteniendo cerradas las mandíbulas de los leones. Este milagro fue una prueba viva del poder y la lealtad de Dios. El rey Darío, al presenciar la obra de Dios, declaró que el Dios de Daniel es el Dios viviente, que permanece eternamente. La existencia de Daniel no solo ilustró una fe individual, es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor, sino que también influyó notablemente en su entorno, incluyendo a líderes
y naciones. Daniel no solo mantuvo su integridad en medio de la adversidad, sino que su vida era una constante proclamación de la lealtad de Dios. A través de sus acciones, oraciones y decisiones, demostró que confiar en Dios en las circunstancias más difíciles trae consigo su presencia y poder para transformar toda situación. La forma en que Daniel vivió, fiel a sus convicciones, fue una demostración del reino de Dios en un mundo lleno de opresión y desafíos. Al considerar nuestras propias vidas, me pregunto, ¿estamos reflejando el reino de Dios en cómo tratamos a los demás, cómo abordamos las adversidades o cómo tomamos decisiones? Vivir de acuerdo a los principios de Dios tiene un impacto profundo en quienes nos rodean. Es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que, y nuestras acciones pueden ser la luz que otros necesitan para acercarse a Cristo. Para que este reflejo del reino crezca y se mantenga firme en nosotros, es indispensable que contemos con la guía y el poder divino. Y ahí es donde actúa el Espíritu Santo. Esta influencia no proviene de nuestras propias fuerzas, sino del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Él nos capacita para vivir conforme a los principios del reino de Dios. Es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que, guiándonos en cada decisión y permitiendo que nuestro testimonio sea persuasivo para atraer a otros hacia Cristo. No se trata de un esfuerzo humano, sino de una existencia rendida al Espíritu, que nos da fortaleza y transforma nuestro ser, para vivir de acuerdo a los principios del reino de Dios. Nuestro esfuerzo humano no es suficiente. Nuestra naturaleza humana, limitada y frágil, no puede cumplir la voluntad perfecta de Dios. Por ello, Jesús nos ofreció una promesa significativa: el Espíritu Santo. Él es el que nos capacita, nos orienta y nos proporciona el poder necesario para vivir según los valores del reino. Es el Espíritu Santo quien nos da la fortaleza para amar como Jesús amó, perdonar como Él lo hizo y servir con humildad y obediencia. En Hechos 1:8 Jesús asegura: recibiréis poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros, y seréis mis testigos. Esta afirmación se cumplió en Pentecostés, cuando los discípulos, previamente asustados y dudosos, recibieron el Espíritu Santo y fueron transformados en valientes mensajeros de Cristo. Estuvieron llenos de valor y poder, capaces de enfrentar cualquier adversidad. Y gracias a su testimonio, el reino de Dios se extendió por todo el mundo conocido. La clave radica en que los discípulos no actuaron con su propia fuerza. Es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que, sino mediante el poder del Espíritu que habitaba en ellos. Y lo mismo se aplica a nosotros en la actualidad. Si deseamos vivir de acuerdo a los valores del reino, debemos permitir que el Espíritu Santo nos guíe en cada aspecto de nuestra existencia. Solamente con Él podemos adquirir la sabiduría para tomar decisiones, el amor para tratar a los demás y la paz necesaria para afrontar los desafíos. Él es quien nos proporciona las fuerzas para ser un testimonio vivo del reino de Dios en un mundo que todavía necesita conocer a Cristo.
Es fundamental preguntarnos, ¿estamos permitiendo que el Espíritu Santo dirija nuestras vidas cotidianas? A veces, podemos estar tan concentrados en nuestras propias capacidades o planes que olvidamos depender completamente de la guía y el poder del Espíritu. Sin él es less than #0. 5 numeral es mayor que nuestra búsqueda del reino puede tornarse en un esfuerzo infructuoso. Pero con él, cada cosa se vuelve posible. Su poder no solo nos permite cumplir la voluntad de Dios, sino que también nos renueva de adentro hacia afuera, manifestando el reino de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. Todo esto nos lleva a una verdad central. La búsqueda del reino transforma desde el interior hacia el exterior. Es la obra del Espíritu Santo en nosotros lo que nos renueva. Nos fortalece para vivir en armonía con la voluntad de Dios y nos permite reflejar su gloria en un mundo que necesita ver la luz del reino. Esta reflexión nos guía hacia una verdad esencial. Buscar el reino de Dios no solo altera nuestro pensamiento, sino que transforma todo nuestro ser, impactando cada rincón de nuestra vida. La búsqueda del reino de Dios comienza en lo más profundo de nuestro ser, en nuestro corazón. Dios no se interesa por cambios superficiales que solo buscan agradar a los demás, sino por una transformación auténtica que surge de una entrega total a Él. Buscar el reino es una invitación a dejar que Él modifique nuestra manera de pensar, sentir y actuar desde lo más íntimo. El apóstol Pablo nos instruye en Romanos 1:22 es menor que numeral 0. 5 cardinal es mayor, que no os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Este versículo subraya la importancia de una transformación interna, que afecta no solo nuestras acciones, sino también nuestros pensamientos y emociones. La verdadera metamorfosis sucede cuando nuestro corazón se moldea a la imagen de Cristo. Y esto solo puede lograrse al entregarnos completamente a Él. Un claro ejemplo de esta transformación interna es la historia de Zaqueo. Zaqueo era un recaudador de impuestos, conocido por su avaricia y deshonestidad. Su vida estaba marcada por la búsqueda de riqueza a expensas de los demás, y su reputación no era nada halagadora entre la gente. Sin embargo, todo cambió cuando se encontró personalmente con Jesús. Al pasar Jesús por su ciudad, Zaqueo, curioso por ver al Maestro, es menor que numeral 0. 5 numerales mayor que subió a un árbol para observarlo. Al avistarlo, Jesús lo llamó por su nombre y le invitó a hospedarse en su hogar. Este acto de amor y aceptación por parte de Jesús sorprendió a todos, puesto que Zaqueo era considerado un pecador y traidor. Pero, en ese instante, Zaqueo vivió una profunda transformación en su corazón. No fue simplemente un cambio superficial o externo, sino una alteración radical en su interior. Sin tardanza, Zaqueo, con un corazón restaurado, tomó la decisión de restituir lo que había hurtado y, además, donar una parte significativa de sus riquezas a los pobres.
Esta decisión evidenció claramente la obra que Jesús realizó en él, dejando en claro que su arrepentimiento iba más allá de las palabras, representando una transformación real en su existencia. No solo su conducta fue alterada por Jesús, es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que sino que su corazón fue cambiado y motivado por esa nueva realidad. Zaqueo actuó de una forma distinta. La transformación de Zaqueo no se limitó a un simple cambio en su comportamiento, sino que constituyó una completa renovación de su ser. Este cambio profundo y auténtico representa lo que sucede cuando permitimos que el reino de Dios cambie nuestras vidas desde adentro, tal como vivió Zaqueo. A menudo, caemos en la trampa de concentrarnos en ajustar nuestras acciones externas, sin dejar que Dios penetre en lo más profundo de nuestro ser. No obstante, es solo permitiendo que Dios nos transforme internamente que nuestras acciones pueden verdaderamente reflejar el reino de Dios. Al buscar primero su reino, descubrimos un secreto que muchos pasan por alto en su búsqueda de realización. La verdadera plenitud no radica en la acumulación de bienes materiales o en logros efímeros, sino en vivir bajo la soberanía de Dios. Frecuentemente es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que la sociedad. Nos hace creer que nuestra felicidad se fundamenta en lo que poseemos o alcanzamos. Sin embargo, como hemos observado a lo largo de este estudio, la vida abundantemente plena solo se encuentra cuando ponemos a Dios en primer lugar, permitiendo que su reino guíe cada aspecto de nuestra existencia. Al buscar su reino de manera prioritaria, hallamos sentido en lo que emprendemos. Ya no vivimos únicamente para juntar logros o riquezas, sino para llevar a cabo el propósito eterno que tiene Él para nosotros. Esta es una vida colmada de significado que no depende de circunstancias pasajeras, sino de un designio divino que supera el tiempo y las limitaciones humanas. Además de un sentido de propósito, también anhelamos la paz. Vivir bajo la dirección del reino de Dios nos obsequia una paz que sobrepasa toda comprensión. Esa paz no depende de lo externo, sino de nuestra relación con Él. Cuando nos rendimos a su voluntad y le damos el lugar preeminente en nuestras vidas, nuestros temores y ansiedades se desvanecen, porque confiamos que Él cuida de nosotros y orienta nuestros pasos. La guía divina que recibimos de Dios es igualmente crucial. Al priorizar su reino, Él nos proporciona una dirección clara en nuestras vidas. No es necesario buscar fuera de Él para encontrar el rumbo, ya que Él se convierte en nuestro guía, mostrándonos el próximo paso a seguir, incluso cuando el escenario general no es completamente claro. Finalmente, hallamos el poder para vivir como Él nos ha llamado a ser. Mediante el Espíritu Santo, recibimos la fortaleza que nos permite vivir de acuerdo con los principios del reino. No dependemos de nuestras propias fuerzas, sino del poder divino que nos capacita para cumplir su voluntad en cualquier situación. Esta es la base sólida que sostiene una vida verdaderamente plena, tanto en el presente como en la eternidad.
al colocar a Dios como nuestra prioridad es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que encontramos lo que el mundo no puede ofrecer, un propósito eterno. Paz auténtica, dirección divina y el poder para vivir dentro de su voluntad. Después de este viaje lleno de enseñanzas, deseo aprovechar la oportunidad para expresarte mi más profundo agradecimiento por dedicar tu tiempo a ver este video. Es un verdadero privilegio compartir contigo estas reflexiones sobre la importancia de buscar primero el reino de Dios. Es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que. Y cómo esta búsqueda puede transformar nuestras vidas de maneras que quizás no habríamos imaginado. Confío en que este mensaje haya tocado tu corazón y te haya brindado una nueva perspectiva. En ocasiones, en medio de las luchas diarias y las presiones que la vida presenta, necesitamos recordar cuál es nuestra verdadera prioridad. Al poner a Dios en primer lugar, hallamos la paz, el propósito y el norte que tanto deseamos. Recuerda que todo inicia con la decisión de buscar su reino antes que cualquier otra cosa. Si este mensaje resonó en ti, te invito a compartirlo con alguien que pueda necesitar escucharlo. En tiempos de incertidumbre, compartir la palabra de Dios y su sabiduría puede ser una luz de esperanza para quienes están a nuestro alrededor. A través de nuestras acciones y palabras, podemos brillar en el mundo. Es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que reflejando el amor de Dios a todos los que se crucen en nuestro camino. Además, si no lo has hecho, te animo a que te suscribas al canal. Al hacerlo, te unes a esta comunidad de individuos que buscan crecer espiritualmente y vivir de acorde a los principios del reino de Dios. Me encantaría contar contigo en este viaje. No olvides darle me gusta al video si el contenido fue de tu agrado. Cada vez que compartes, comentas o das me gusta, ayudas a que más personas reciban la palabra de Dios. Me encantaría conocer el impacto que este mensaje ha tenido en tu vida. Te animo a dejar un comentario a continuación, compartiendo tus pensamientos, reflexiones o cualquier pregunta que tengas. Recuerda que este espacio es para que todos podamos aprender juntos y crecer en nuestra fe. Espero poder verte en el próximo video, donde continuaremos explorando más sobre cómo vivir con propósito y en comunión con Dios. Que el Espíritu Santo te guíe y te llene de paz con cada paso que tomes. Que Dios te bendiga abundantemente y te acompañe siempre en tu camino. Imagina que estás en un desierto. Llevas días caminando bajo el sol abrasador. Tu boca está seca, tu cuerpo agotado y cada paso se siente como una lucha. De repente, ves 2 caminos delante de ti. Uno de ellos te lleva a una tienda lujosa llena de manjares, ropa fina y placeres momentáneos. El otro es un sendero estrecho y empinado que te conduce a un oasis de agua viva, pero que requiere esfuerzo y sacrificio para llegar. ¿Cuál eliges? Esta es la misma elección que enfrentamos todos los días en nuestra vida espiritual. Jesús nos dejó un mandato claro en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia,
y todas estas cosas os serán añadidas. Pero, ¿qué significa realmente buscar primero el reino de Dios? ¿Se trata solo de orar más? ¿De asistir a la iglesia cada domingo? ¿O hay algo mucho más profundo detrás de estas palabras? Hoy vamos a desglosarlo. Vamos a ir más allá de lo superficial y a entender cómo esta enseñanza puede transformar tu vida de una manera que ni siquiera imaginas. Porque cuando Jesús dijo que busquemos primero el reino, no lo dijo como una opción. Lo dijo como una ley espiritual, como una clave para vivir con propósito, con paz y con provisión divina. Este mensaje no es solo para los religiosos o para aquellos que ya caminan con Dios. Es para ti, para mí, para cualquiera que en algún momento ha sentido que algo falta en su vida. Porque la verdad es que vivimos en un mundo que constantemente nos dice que pongamos otras cosas en primer lugar. El dinero, el éxito, la fama, el reconocimiento. Pero ¿qué pasa cuando ponemos a Dios primero? Antes de empezar, quiero que hagas algo muy simple pero poderoso. Comenta aquí abajo: busco primero el reino de Dios. No solo será una declaración para ti mismo, sino que también puede ser el recordatorio que alguien más necesita leer hoy. Tu comentario puede impactar más de lo que imaginas. Dale like a este video si quieres más contenido como este. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún mensaje que puede cambiar tu vida. Ahora sí, vamos al mensaje. Parte 1. ¿Qué significa realmente buscar el reino de Dios? Ahora que entendemos la importancia de esta enseñanza, vayamos a la pregunta clave. ¿Qué significa realmente buscar el reino de Dios? Mucha gente piensa que esto se trata solo de rezar más o de ir a la iglesia con más frecuencia, pero eso es solo la superficie. Buscar primero el reino de Dios es un cambio de mentalidad, una transformación en la forma en la que vivimos y tomamos decisiones cada día. Mira, vivimos en un mundo que nos ha enseñado a priorizar lo material, lo inmediato, lo que podemos ver y tocar. Nos dicen que el éxito está en tener una gran casa, un buen coche, un estatus social envidiable. Y claro, nada de eso es malo en sí mismo. Pero cuando ponemos esas cosas por encima de Dios, ahí es donde todo empieza a desordenarse. Cuando Jesús dijo en Mateo 6:33, «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas», lo que nos estaba diciendo es: cambia tu enfoque. Pon lo eterno por encima de lo temporal y todo lo demás se ordenará en tu vida. La clave está en lo que buscas primero. Piensa en esto. Cuando te despiertas cada mañana, ¿qué es lo primero que ocupa tu mente? ¿Es el trabajo, las deudas, los problemas, las redes sociales o es Dios? La realidad es que la mayoría de nosotros vivimos en modo supervivencia, corriendo de un lado a otro, preocupándonos por cómo resolver nuestras situaciones, y Dios muchas veces queda en un segundo plano. Es como si tuviéramos una lista de prioridades donde Dios está en algún punto, pero no en la cima. Pero aquí está la verdad impactante. Lo que pones primero en tu vida es lo que define todo lo demás. Si lo primero en tu día es la preocupación, entonces pasarás el resto del día ansioso. Si lo primero en tu mente es el dinero, entonces tus decisiones girarán en torno a cómo obtener más.
Si lo primero en tu corazón es Dios, entonces Él guiará cada una de tus decisiones, te dará paz, te mostrará el camino y pondrá en orden todo lo que te preocupa. Jesús nos dio este principio porque sabía cómo funciona la vida. Sabía que cuando nos enfocamos demasiado en lo material, en lo terrenal, terminamos perdiéndonos en un mar de preocupaciones, de insatisfacción, de ansiedad. Por eso nos dejó este mandato: busca primero el reino. Ejemplo práctico. La vida de Salomón. Déjame contarte algo increíble. En la Biblia hay una historia que ilustra perfectamente este principio. Es la historia del rey Salomón. Cuando Salomón se convirtió en rey de Israel, Dios se le apareció en sueños y le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. Primera Reyes 3, 5. Imagínate eso, Dios mismo dándole un cheque en blanco. Cualquier otra persona habría pedido riquezas, poder, fama. Pero ¿sabes qué pidió Salomón? Sabiduría. Él entendió que si tenía sabiduría, todo lo demás vendría por añadidura. Y Dios, al ver que Salomón había puesto primero lo correcto, le respondió: por cuanto has pedido esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste riquezas, ni la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. Te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria. Primero de Reyes 3, 11 al 13. ¿Ves lo que pasó aquí? Salomón buscó primero el reino, la voluntad de Dios, la sabiduría divina, y como resultado, todo lo demás le fue añadido. Esta historia es una prueba de que Dios es fiel a su palabra. Si ponemos su voluntad primero en nuestras vidas, Él se encargará de todo lo demás. Reflexión. ¿Qué significa buscar el reino en la vida diaria? Ahora sé que puedes estar pensando: ok, pero ¿cómo aplico esto en mi vida real? Aquí hay algunas maneras concretas de hacerlo. Empieza tu día con Dios. Antes de tomar el teléfono, antes de revisar tus mensajes o redes sociales, habla con Dios. Entrégale tu día, tus preocupaciones, tus planes. Consulta a Dios antes de tomar decisiones. Muchas veces tomamos decisiones apresuradas sin preguntarle a Dios qué es lo mejor. Buscar el reino significa incluir a Dios en cada aspecto de nuestra vida. Vive conforme a sus principios. Buscar el reino es elegir lo correcto, incluso cuando es difícil. Es ser honesto cuando podrías mentir. Es amar cuando podrías odiar. Es confiar cuando podrías dudar. Comparte el amor de Dios con otros. Jesús vino a servir, no a ser servido. Cuando hacemos de nuestra vida una extensión del amor de Dios, estamos viviendo el reino. Confía en que Él proveerá. Esto es clave. Buscar primero el reino significa soltar el control y confiar en que Dios suplirá nuestras necesidades. Conclusión de esta primera parte. Cuando entiendes que buscar el reino de Dios no es una carga, sino una bendición, tu perspectiva cambia.
No se trata de vivir con reglas religiosas, sino de alinearte con el propósito de Dios para tu vida. Y cuando haces eso, todo lo demás se acomoda. Dios no quiere que vivas en ansiedad, en incertidumbre o en miedo. Quiere que vivas confiado en que Él tiene el control, en que si lo buscas primero, todo lo demás será añadido en el tiempo correcto. Parte 2. ¿Realmente estamos poniendo a Dios en primer lugar o solo lo decimos de labios para afuera? Ahora que entendemos qué significa buscar primero el reino de Dios, hay una pregunta que necesitamos hacernos con honestidad. ¿Realmente estamos poniendo a Dios en primer lugar o solo lo decimos porque suena bien? Porque seamos sinceros, muchas veces decimos que Dios es nuestra prioridad, pero nuestras acciones cuentan otra historia. Es como cuando alguien dice que quiere estar en forma, pero nunca hace ejercicio ni come saludable. O como esa persona que dice que quiere ahorrar dinero, pero cada vez que recibe su sueldo lo gasta en cosas innecesarias. Poner a Dios primero no es solo una frase bonita, es una decisión que se refleja en cada aspecto de nuestra vida. Y lo más importante, es algo que se nota. ¿Cómo saber si realmente estamos buscando primero el reino? Si queremos saber si Dios es realmente nuestra prioridad, podemos hacernos algunas preguntas clave. 1. ¿Dónde invierto mi tiempo? Si miras cómo usas tu tiempo cada día, ¿dónde encaja Dios en tu agenda? La verdad es que siempre encontramos tiempo para lo que consideramos importante. Si decimos que Dios es nuestra prioridad, pero pasamos horas en redes sociales, viendo series, preocupándonos por el trabajo, y apenas le damos 5 minutos a Dios antes de dormir, entonces no estamos poniendo primero el reino. Mira lo que dice Salmo 63, 1. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. David no buscaba a Dios solo cuando tenía tiempo libre. Lo buscaba con hambre, con desesperación, como si su vida dependiera de ello. ¿Podemos decir lo mismo de nosotros? 2. ¿Cómo reacciono ante los problemas? Cuando las cosas van mal, ¿cuál es tu primera reacción? ¿Te angustias y tratas de resolver todo por tu cuenta? ¿Te quejas y culpas a los demás? ¿O lo primero que haces es ir a Dios y confiar en que Él tiene el control? Jesús nos dejó una promesa en Juan 16, 33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso significa que cuando buscamos primero el reino, enfrentamos los problemas con una mentalidad diferente. En vez de desesperarnos, confiamos. En vez de temer, criemos. Si nuestra reacción automática ante los problemas es el pánico, la queja o la desesperanza, eso es una señal de que todavía no hemos aprendido a poner a Dios en primer lugar. 3. ¿Cómo tomo decisiones? Cada día tomamos decisiones. ¿Qué hacer con nuestro dinero? ¿A quién escuchar? ¿Cómo responder a alguien que nos molesta? ¿Qué camino seguir en nuestra vida? Y aquí está la pregunta clave. ¿Tomamos esas decisiones basándonos en la voluntad de Dios o en lo que nos conviene en el momento? La Biblia nos dice en Proverbios 3, 5 al 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas.
Si queremos saber si realmente estamos buscando primero el reino, debemos analizar cómo tomamos nuestras decisiones. ¿Oramos antes de decidir? ¿O solo le pedimos a Dios que bendiga lo que ya decidimos? ¿Consultamos la palabra de Dios? ¿O nos guiamos por lo que dice el mundo? ¿Escuchamos el consejo de personas sabias? ¿O solo hacemos lo que nos parece mejor en el momento? Si Dios está primero en nuestra vida, eso se reflejará en cómo y por qué tomamos decisiones. Cuarta, ¿dónde está mi seguridad? Vivimos en un mundo donde la gente pone su seguridad en muchas cosas. En su trabajo, en el dinero, en sus relaciones, en su inteligencia. Pero aquí está la realidad. Todo eso puede desaparecer en un instante. Jesús lo dejó claro en Mateo 6, 19 al 20. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Si nuestra seguridad está en el dinero, ¿qué pasa cuando lo perdemos? Si nuestra seguridad está en una persona, ¿qué pasa si nos traiciona o se aleja? Si nuestra seguridad está en nuestra salud, ¿qué pasa cuando envejecemos? Buscar primero el reino significa que nuestra confianza no está en lo que tenemos, sino en quién nos sostiene. Cuando Dios es nuestra verdadera seguridad, no vivimos con miedo al futuro, porque sabemos que nuestro futuro está en sus manos. Ejemplo práctico: Marta y María. Hay una historia en la Biblia que ilustra perfectamente esta diferencia entre buscar primero el reino o estar ocupados con otras cosas. En Lucas 10, 38 al 42, Jesús visita la casa de dos hermanas, Marta y María. Marta estaba ocupada, corriendo de un lado a otro, asegurándose de que todo estuviera perfecto. Mientras tanto, María simplemente se sentó a los pies de Jesús y escuchó su palabra. Marta, molesta, le dijo a Jesús: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. ¿Y qué le respondió Jesús? Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Marta no estaba haciendo algo malo, pero estaba tan preocupada por lo urgente que descuidó lo más importante. Así nos pasa muchas veces. Nos afanamos en los problemas del día a día, en las responsabilidades, en el trabajo, y nos olvidamos de lo más importante: buscar primero el reino. María entendió que escuchar a Jesús y estar cerca de Él era la mejor inversión de su tiempo. ¿Qué tipo de personas somos, Marta o María? Conclusión de esta segunda parte: poner a Dios primero no es algo que solo se dice, es algo que se vive. Se refleja en cómo usamos nuestro tiempo, se nota en cómo reaccionamos ante los problemas, se evidencia en cómo tomamos nuestras decisiones, se ve en dónde ponemos nuestra seguridad. No se trata de ser perfectos, sino de aprender a alinear nuestra vida con los principios del reino. Cuando Dios ocupa el primer lugar, todo en nuestra vida comienza a ordenarse. No significa que no habrá problemas, pero significa que enfrentaremos todo con la certeza de que Dios está en control. Parte 3. Los obstáculos que nos impiden buscar primero el reino de Dios.
Hasta ahora hemos hablado de qué significa buscar primero el reino de Dios y cómo saber si realmente lo estamos poniendo en primer lugar. Pero hay algo muy importante que debemos abordar: los obstáculos que nos impiden hacerlo. Porque seamos honestos, si fuera fácil, todo el mundo viviría bajo este principio. Pero la realidad es que hay muchas cosas que nos distraen, nos desenfocan y nos llevan a poner otras prioridades antes que Dios. Así que en esta parte vamos a hablar de esos obstáculos y lo más importante, cómo vencerlos. Obstáculo número 1. El afán y la preocupación por las cosas materiales. Este es, sin duda, uno de los mayores problemas. La vida es rápida, exigente y llena de responsabilidades. Hay facturas que pagar, familias que mantener, problemas que resolver. Y en medio de todo esto, buscar el reino de Dios parece algo secundario. Jesús sabía que esto pasaría. Por eso en Mateo 6, 31 al 32 dijo: No os afanéis, pues, diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. El afán y la preocupación nos hacen pensar que somos nosotros los que tenemos que controlar todo. Nos llevan a enfocarnos en lo urgente y olvidar lo importante. Pero aquí está la clave. Dios no dijo que ignores tus responsabilidades, sino que no te dejes consumir por ellas. ¿Cómo vencer este obstáculo? Recuerda que Dios es tu proveedor, no es tu trabajo, no es la economía, no son las circunstancias. Es Dios quien te sostiene. Entrégale tus preocupaciones en oración. En vez de pasarte el día angustiado por lo que no puedes controlar, aprende a confiar en que Dios ya está trabajando en lo que te preocupa. Vive con gratitud. Muchas veces el afán viene porque siempre queremos más, sin darnos cuenta de todo lo que ya tenemos. Obstáculo número 2. La distracción del mundo. Vivimos en una era de distracción masiva. Redes sociales, entretenimiento, tecnología. Hay tantas cosas compitiendo por nuestra atención que muchas veces Dios queda en el fondo de la lista. Piénsalo. ¿Cuántas veces hemos dicho no tengo tiempo para orar, pero pasamos horas en el teléfono? O no me da la vida para leer la Biblia, pero no nos perdemos un solo episodio de nuestra serie favorita. No se trata de que estas cosas sean malas en sí mismas, pero cuando nos roban el tiempo que deberíamos dedicarle a Dios, se convierten en un obstáculo. ¿Cómo vencer este obstáculo? Sé intencional con tu tiempo. Así como agendas una reunión o un compromiso importante, agenda tu tiempo con Dios. Reduce el consumo de contenido innecesario. Pregúntate, ¿esto me edifica o solo me distrae? Empieza con pasos pequeños. No tienes que leer la Biblia 5 horas al día, pero sí puedes empezar con 15 minutos de calidad cada mañana. Dios no necesita nuestro tiempo. Nosotros necesitamos el tiempo con Dios. Este es un obstáculo silencioso, pero poderoso. Muchas veces cuando caemos en pecado o cometemos errores, sentimos que no somos dignos de acercarnos a Dios. Pensamos, ¿cómo voy a buscar primero el reino si sigo fallando? Dios no va a escuchar a alguien
como yo. Y esa culpa nos aleja aún más. Pero aquí está la verdad. Dios ya sabía que íbamos a fallar, y aún así nos llama a buscarlo. Mira lo que dice 1 Juan 1:9 y limpiarnos de toda maldad. Dios no nos pide perfección. Nos pide un corazón dispuesto a buscarlo. ¿Cómo vencer este obstáculo? Deja de huir de Dios cuando fallas. En lugar de esconderte, corre a Él. Recuerda que su gracia es más grande que tu error. No se trata de lo que tú has hecho, sino de lo que Cristo ya hizo por ti en la cruz. Vive en arrepentimiento, no en condenación. Dios no te quiere alejado, te quiere restaurado. Obstáculo número 4. La comodidad espiritual. Este es peligroso porque no se nota de inmediato. Es cuando pensamos que con cumplir con Dios ya es suficiente. Voy a la iglesia los domingos. Hago una oración rápida antes de dormir. Doy una ofrenda de vez en cuando. Pero nuestra relación con Dios se vuelve mecánica, sin pasión, sin crecimiento. Jesús dijo en Apocalipsis 3:16: Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dios no quiere una relación superficial con nosotros. Quiere un corazón que lo busque con hambre, con pasión, con deseo genuino de estar en su presencia. ¿Cómo vencer este obstáculo? Examina tu corazón. Pregúntate, ¿estoy realmente creciendo en mi relación con Dios o solo estoy en piloto automático? Desafíate a buscar más de Dios. No te conformes con lo mínimo. Rodéate de personas que te impulsen espiritualmente. La comodidad crece cuando estamos rodeados de gente que vive igual. Conclusión de esta tercera parte. Si queremos buscar primero el reino de Dios, necesitamos identificar y eliminar los obstáculos que nos impiden hacerlo. El afán y la preocupación. Recuerda que Dios es tu proveedor. La distracción del mundo. Enfócate en lo eterno, no en lo temporal. El pecado y la culpa. Dios ya te perdonó. Acércate a Él. La comodidad espiritual. No vivas en piloto automático. Busca crecer en Dios. Dios quiere que lo pongamos primero, no por obligación, sino porque es lo mejor para nuestra vida. Parte 4. Las bendiciones de buscar primero el reino de Dios. Hasta ahora, hemos hablado de qué significa buscar el reino, cómo saber si realmente lo estamos haciendo y los obstáculos que nos impiden lograrlo. Pero ahora viene lo mejor. ¿Qué sucede cuando realmente ponemos a Dios en primer lugar? Porque Dios no nos pide que lo busquemos primero, solo porque sí. Él sabe que hacerlo trae bendiciones poderosas a nuestra vida. No es solo una teoría, es una promesa real que transforma cada aspecto de nuestra existencia. Así que en esta parte, vamos a hablar sobre las bendiciones que recibimos cuando buscamos primero el reino de Dios. Y te adelanto algo. Si aplicas este principio en tu vida, todo cambia. Bendición número 1. Paz en medio de cualquier circunstancia. Vivimos en un mundo lleno de incertidumbre, noticias de crisis, enfermedades, guerras
problemas familiares. Hay tantas razones para estar ansiosos y preocupados. Pero cuando buscamos primero el reino de Dios, nuestra paz no depende de lo que pasa afuera, sino de quién gobierna nuestro corazón. Jesús lo dijo claramente en Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El mundo ofrece paz basada en circunstancias. Si tienes dinero, puedes estar tranquilo. Si todo en tu vida va bien, puedes estar en paz. Si tienes el control, puedes descansar. Pero la paz que Dios nos da es diferente. Es una paz que sobrepasa el entendimiento, que nos permite estar firmes, aun cuando todo alrededor parece derrumbarse. ¿Cómo se experimenta esta bendición? Cuando en vez de preocuparte, oras y confías. Cuando dejas de perder el sueño por lo que no puedes controlar. Cuando puedes decir, no sé cómo Dios lo hará, pero sé que Él tiene el control. Esta es una de las bendiciones más grandes de buscar primero el reino, vivir con paz, no con miedo. Provisión sobrenatural. ¿Recuerdas lo que Jesús dijo en Mateo 6:33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando ponemos a Dios primero, Él se encarga de suplir nuestras necesidades. Esto no significa que nos vamos a quedar de brazos cruzados, esperando que el dinero caiga del cielo, pero sí significa que cuando caminamos bajo sus principios, nunca nos faltará lo necesario. Mira este versículo poderoso. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Salmo 37, 25. Dios es fiel. Cuando lo ponemos en primer lugar, Él se encarga de proveer lo que necesitamos. ¿Cómo se experimenta esta bendición? Cuando ves cómo Dios abre puertas donde antes estaban cerradas. Cuando llega provisión de lugares inesperados. Cuando descubres que, a pesar de las dificultades, Dios nunca te ha dejado sin lo necesario. Bendición número 3. Un propósito claro en la vida. Una de las peores sensaciones en la vida es sentirse perdido. Muchas personas pasan años preguntándose, ¿cuál es mi propósito? ¿Para qué estoy aquí? Pero cuando buscamos primero el reino de Dios, encontramos nuestra verdadera identidad y misión. Efesios 2, 10 nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios no te creó por accidente. Hay un propósito divino para tu vida. Pero muchas veces ese propósito no se revela hasta que decides ponerlo a Él en el centro. Bendición número 4. Relaciones sanas y restauradas. Uno de los mayores problemas en la vida son las relaciones rotas, problemas familiares, amistades que terminan mal, matrimonios en crisis. Pero cuando buscamos primero el reino de Dios, Él transforma la manera en la que nos relacionamos con los demás. Jesús dijo en Mateo 22, 37 al 39, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento.
Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando pones a Dios primero, aprendes a amar correctamente. Cuando buscas el reino, Dios te ayuda a sanar relaciones. Cuando lo sigues a Él, Él te enseña a perdonar. ¿Cómo se experimenta esta bendición? Cuando logras perdonar a alguien que te hirió. Cuando ves cómo Dios restaura tu familia. Cuando empiezas a rodearte de personas que te acercan a Dios, no que te alejan de Él. Dios es un Dios de restauración. Buscar primero su reino impacta directamente nuestras relaciones. Bendición número 5. Vida eterna y recompensa celestial. Y aquí viene la bendición más grande de todas. Cuando buscamos primero el reino de Dios, no solo recibimos bendiciones en esta vida, sino en la eternidad. Jesús dijo en Juan 14, 2 al 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, y os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La vida aquí es temporal. Podemos tener todo el éxito del mundo, pero al final, lo único que realmente importa es dónde pasaremos la eternidad. ¿Cómo se experimenta esta bendición? Viviendo con la seguridad de que nuestra vida está en manos de Dios, sabiendo que nuestra fe en Jesús nos ha dado vida eterna, teniendo la certeza de que cuando esta vida termine, nos espera algo mucho más grande. No hay mayor bendición que saber que tenemos un lugar asegurado con Dios. Conclusión de esta cuarta parte. Cuando buscamos primero el reino de Dios, las bendiciones son abundantes. Paz que no depende de las circunstancias. Provisión sobrenatural. Un propósito claro en la vida. Relaciones sanas y restauradas. La vida eterna como recompensa. Dios nos dice, ponme en primer lugar y yo me encargaré de todo lo demás. Parte 5. ¿Cómo desarrollar el hábito diario de buscar primero el reino de Dios? Hemos hablado de qué significa buscar primero el reino. ¿Cómo saber si realmente lo estamos haciendo? Los obstáculos que nos frenan y las bendiciones que vienen cuando lo ponemos en práctica. Pero ahora llegamos a lo más importante. ¿Cómo hacemos de esto un estilo de vida? Porque la realidad es que muchas veces escuchamos un mensaje, nos emocionamos, decimos, sí, voy a buscar primero el reino, pero con el tiempo, la rutina y las distracciones nos absorben y volvemos a lo mismo. Por eso, en esta parte, vamos a hablar de pasos prácticos para hacer de buscar el reino de Dios un hábito diario. Porque no se trata solo de saberlo, sino de vivirlo todos los días. Paso número 1. Comienza cada día con Dios. Lo primero que haces en la mañana define el rumbo de tu día. Si lo primero que haces es revisar el celular, entonces las noticias, los mensajes o las redes sociales tomarán el control de tu mente. Si lo primero que haces es preocuparte por tus pendientes, entonces el estrés y la ansiedad dominarán tu día. Pero si lo primero que haces es buscar a Dios, Él será quien guíe cada paso.
Mira lo que dice Salmo 5, 3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. David entendía algo clave. Las primeras horas del día son las más importantes. ¿Cómo poner esto en práctica? Antes de revisar tu celular, habla con Dios. Dedica los primeros minutos del día a leer la Biblia. No empieces tu día corriendo. Empieza tu día con Dios como tu prioridad. Cuando haces esto, toda tu perspectiva cambia. Paso número 2. Consulta a Dios antes de tomar decisiones. Muchas veces nos enfrentamos a decisiones importantes y simplemente hacemos lo que nos parece mejor en el momento. Pero si realmente buscamos primero el reino, eso significa que Dios es nuestro consejero en cada paso. Proverbios 3, 6 dice: reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No dice reconócelo solo en las cosas grandes. Dice, en todos tus caminos. ¿Cómo poner esto en práctica? Antes de tomar una decisión, pregunta a Dios en oración. Lee la Biblia, porque ahí están muchas respuestas que necesitas. Pide consejo a personas sabias y maduras en la fe. Cuando consultas a Dios antes de actuar, evitas muchos errores y tomas mejores decisiones. Paso 3. Prioriza lo eterno sobre lo temporal. El mundo está lleno de cosas que nos entretienen, pero no nos edifican. Jesús dijo en Mateo 6, 19-20: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo. Esto significa que no pongas tu esperanza en lo material, sino en lo eterno. ¿Cómo poner esto en práctica? Evalúa en qué inviertes tu tiempo, en lo que edifica o en lo que solo entretiene. Vive con una mentalidad de reino. Haz cosas que tengan un impacto eterno. Pregúntate antes de hacer algo: ¿esto me acerca a Dios o me aleja de Él? Cuando priorizas lo eterno, tu vida cobra un nuevo propósito. Paso 4. Rodéate de personas que te acerquen a Dios. Las personas con las que pasamos tiempo influyen en nosotros más de lo que imaginamos. Proverbios 13, 20 dice: el que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios, será quebrantado. Si queremos buscar primero el reino de Dios, necesitamos rodearnos de personas que también lo hagan. ¿Cómo poner esto en práctica? Pasa más tiempo con personas que te motiven espiritualmente. Busca una comunidad cristiana donde puedas crecer. Sé intencional en rodearte de gente que te edifique, no que te aleje de Dios. Las relaciones que tenemos afectan nuestra búsqueda del reino. Paso 5. Sirve a los demás con amor. Buscar primero el reino no se trata solo de nuestra relación con Dios, sino también de cómo reflejamos su amor a los demás. Jesús dijo en Mateo 20, 28: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Cuando servimos a otros, mostramos el reino de Dios en acción. ¿Cómo poner esto en práctica? Ayuda a alguien sin esperar nada a cambio. Sé generoso con tu tiempo, recursos y talentos. Busca oportunidades para bendecir a otros.
Cuando hacemos esto, vivimos el reino en la vida diaria. Conclusión de esta quinta parte. Si queremos realmente hacer de buscar el reino de Dios un hábito diario, necesitamos comenzar cada día con Dios, consultar a Dios antes de tomar decisiones, priorizar lo eterno sobre lo temporal, rodearnos de personas que nos acerquen a Dios, servir a los demás con amor. Buscar primero el reino no es un evento de un día, es un estilo de vida. Parte 6. ¿Qué cambios podemos esperar cuando buscamos primero el reino de Dios? Hasta aquí hemos aprendido qué significa buscar el reino de Dios, los obstáculos que nos frenan, las bendiciones que recibimos y cómo hacer de esto un hábito diario. Pero ahora viene algo aún más poderoso. ¿Qué sucede en nuestra vida cuando realmente empezamos a vivir bajo este principio? Porque aquí está la clave. Cuando buscas primero el reino de Dios, tu vida no puede seguir igual. Hay cosas que comienzan a cambiar en tu mentalidad, en tu corazón, en tu forma de ver el mundo y en lo que experimentas día a día. Así que vamos a hablar sobre los cambios más impactantes que ocurren cuando pones a Dios en primer lugar. Cambio número 1. Dejas de vivir en ansiedad y comienzas a vivir en paz. Antes de poner a Dios primero, es fácil vivir en un estado constante de ansiedad. Nos preocupamos por el futuro, por el dinero, por los problemas, por lo que la gente piensa de nosotros. Pero cuando realmente aprendes a buscar primero el reino de Dios, descansas en la certeza de que Dios tiene el control. Filipenses 4, 6 al 7 dice: Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz que Dios da es real. No significa que nunca habrá problemas, pero significa que los enfrentarás sin temor, sin angustia, sin desesperación. Ejemplo de este cambio en la vida real. Antes te preocupabas por el dinero. Ahora confías en que Dios proveerá. Antes te llenabas de ansiedad por el futuro. Ahora sabes que Dios tiene planes de bien para ti. Cuando pones el reino de Dios primero, aprendes a vivir en paz, no en preocupación. Cambio número 2. Tu manera de tomar decisiones cambia. Cuando Dios no es nuestra prioridad, muchas veces tomamos decisiones basadas en emociones, en impulsos o en lo que parece más fácil en el momento. Pero cuando buscas primero el reino, aprendes a tomar decisiones basadas en la voluntad de Dios, no en tus sentimientos. Proverbios 16, 3 dice: Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Esto significa que cuando entregamos nuestras decisiones a Dios, Él nos da claridad, sabiduría y dirección. Ejemplo de este cambio en la vida real. Antes, tomabas decisiones sin pensar en Dios. Ahora buscas su dirección primero. Antes, actuabas por impulso. Ahora, oras antes de actuar. Cuando Dios está primero, tus decisiones mejoran y evitas errores innecesarios. Cambio número 3.
tus prioridades se alinean con lo eterno. Muchas veces, antes de buscar el reino de Dios, vivimos enfocados en lo temporal. Queremos éxito inmediato. Nos preocupamos demasiado por la aprobación de la gente. Gastamos tiempo en cosas que no tienen valor eterno. Pero cuando pones a Dios en primer lugar, tus prioridades cambian. Empiezas a enfocarte en lo que realmente importa. Mateo 16, 26 dice: «Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma?». Ejemplo de este cambio en la vida real. Antes, te preocupabas por acumular cosas materiales. Ahora, te preocupas más por tu relación con Dios. Antes, querías impresionar a la gente. Ahora, quieres agradar a Dios. Cuando Dios está primero, vives con propósito, no solo sobreviviendo cada día. Cambio número 4. Tu forma de enfrentar los problemas cambia. Cuando Dios no está primero en nuestra vida, cualquier problema nos derrumba. Pero cuando buscas primero el reino, aprendes a enfrentar los problemas con fe en lugar de miedo. Santiago 1, 2 al 3 dice: «Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia». Ejemplo de este cambio en la vida real. Antes, cada dificultad te llenaba de miedo. Ahora confías en que Dios tiene un propósito en cada prueba. Antes, te quejabas cuando algo iba mal. Ahora, buscas aprender y crecer en medio de la prueba. Cuando Dios es tu prioridad, los problemas ya no te destruyen, te fortalecen. Cambio número 5. Tus relaciones mejoran y sanan. Cuando no ponemos a Dios primero, es fácil vivir en orgullo, en enojo, en resentimiento. Pero cuando buscamos primero el reino, Dios nos enseña a amar, perdonar y restaurar relaciones. Colosenses 3:13 dice: «Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros». Ejemplo de este cambio en la vida real. Antes guardabas rencor, ahora aprendes a perdonar. Antes respondías con enojo, ahora respondes con sabiduría y amor. Cuando Dios está primero, tus relaciones reflejan su amor y gracia. Cambio número 6. Comienzas a ver milagros en tu vida. Dios es un Dios de milagros, pero muchas veces, cuando no buscamos primero su reino, no estamos alineados para recibirlos. Jesús dijo en Mateo 7 pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Cuando pones a Dios en primer lugar, empiezas a ver su mano moverse en tu vida de formas sobrenaturales. Ejemplo de este cambio en la vida real. Antes, creías que todo dependía de ti. Ahora, ves cómo Dios abre puertas imposibles. Antes, no esperabas milagros. Ahora, vives confiado en que Dios puede hacer lo imposible. Cuando Dios está primero, su poder se manifiesta en tu vida. Conclusión de esta sexta parte. Cuando realmente buscamos primero el reino de Dios,
nuestra vida cambia en todos los sentidos. Dejamos de vivir en ansiedad y comenzamos a vivir en paz. Nuestra forma de tomar decisiones cambia. Nuestras prioridades se alinean con lo eterno. Aprendemos a enfrentar los problemas con fe. Nuestras relaciones mejoran y sanan. Empezamos a ver milagros en nuestra vida. Dios quiere transformar tu vida, pero el cambio empieza cuando decides ponerlo en primer lugar.